En este video hablaremos de las alteraciones hidroelectrolíticas que ocurren en pacientes que son sometidos a intervenciones quirúrgicas, de las cuales el cirujano debe de estar muy atento para evitar complicaciones postoperatorias en dicha cirugía. El agua corporal de un paciente es una parte importante en el equilibrio hidrosalino de ese paciente. Representa el 60% del peso corporal y está dividida en líquido intracelular y líquido extracelular. El líquido intracelular representa el 40% del peso corporal de ese paciente, es decir, 2/3 de el agua corporal total. El líquido extracelular constituye el restante 20% del peso corporal de un paciente, que corresponde con 1/3 del agua total. Ese líquido extracelular está dividido en 3 compartimentos. El intersticial, que es el importante en cantidad, 15%, un 5% lo está contenido en el plasma, en la volemia efectiva circulante, y hay un menos de 1% que corresponde al agua transcelular, agua que está ubicada en los espacios pericárdico, pleural, cefalorraquídeo, a nivel peritoneal, sinovial, etc. Todo este espacio es importante cuando ocurren fenómenos de tercer espacio que ocupan estas áreas. Al estudiar la anatomía, cómo se distribuyen los líquidos corporales en los diferentes compartimentos, el cirujano o el médico debe estar consciente de que para, por ejemplo, una persona de 70 kilos tiene 42 litros de agua corporal. El líquido extracelular representa 14 litros, 20%, y el líquido intracelular representa 28 litros, el 40% del 60%. El compartimento intersticial se corresponde a 10.5 litros y el plasma 3 litros y medio. Esa sería la distribución del agua corporal en un paciente de 70 kilos. Conociendo la distribución del agua corporal, podemos calcular el volumen sanguíneo de una persona, es decir, el plasma más la parte de elementos formen, de hemoglobina. Para cálculo rápido, sabemos que el volumen sanguíneo de una persona es el 7% de su peso corporal. Para una persona de 70 kilos, entonces correspondería a 4.9 litros, 5 litros. Ahora, ¿cómo se calcula esto? Sabiendo que el volumen plasmático de una persona es el 5% de su agua corporal total, para una persona de 100 kilos, por ejemplo, serían 4 litros de plasma. Para una de 70 serían 2.8 litros de plasma. Eso, al conocer el hematocrito, en el caso de este ejemplo, 45%, sabemos que de 100 mililitros, 45 es el paquete globular y 55 es el plasma. Y hacemos la relación: para una persona de 70 kilos, 100 mililitros de sangre tendrá 55 de plasma. Para el cálculo anterior de 2.8 plasma, habrán 5 litros de volumen sanguíneo. Así se estima. A través del conocimiento de las relaciones en los compartimentos, podemos calcular rápidamente cuál es el volumen de plasma y cuál es el volumen de sangre. Ahora, lo más importante como médico que tenemos que saber que diferentes compartimentos tienen diferentes proporciones de electrolito. El catión más importante del espacio extracelular es el sodio, con 140 miliequivalentes, y nos permite calcular la osmolaridad. Multiplicando el valor del sodio por 2 nos da la osmolaridad del líquido extracelular de la sangre. Pero existen diferencias entre los líquidos extracelulares intersticiales y el plasma, y por muy diferente el líquido intracelular, donde el potasio es el catión más importante, y los aniones proteicos, fosfato y sulfato, son los que mantienen el equilibrio de Gibbs-Dunham dentro
de la célula. En el líquido intersticial la diferencia va a ser que el líquido intersticial no tiene proteína, por lo tanto la diferencia entre el plasma y el líquido intersticial es la ausencia de proteínas en el líquido intersticial. Ahora, el cirujano enfrenta varios retos en el manejo del paciente postquirúrgico, como es que se han alterado por la misma enfermedad de base o por las modificaciones que hizo en la cirugía, mecanismos reguladores que fallan y se desarrolla cierto desbalance postoperatorio. El cirujano frecuentemente entonces enfrenta el estrés quirúrgico, el uso de drenaje, donde se tienen drenajes de líquido que normalmente no eran excretados, y la incapacidad del paciente de ingerir agua y nutrientes. Eso le provoca desbalance en la homeostasis del agua y los electrolitos. Dentro de los desequilibrios hidroelectrolíticos que enfrenta el paciente quirúrgico, la más frecuente es deshidratación isotónica, pérdida de agua y sodio equiparable, y por lo cual se produce un desbalance muy frecuente en cirugía. La causa más importante sería el sangrado durante el acto quirúrgico, pérdidas gastrointestinales por vómito, diarrea o drenaje nasogástrico que le coloca el cirujano antes para descomprimirlo. Tercer espacio, si el paciente ha tenido una peritonitis, una oclusión intestinal, va a generar una pérdida de líquido hacia los terceros espacios. Pero también pueden ocurrir desequilibrios hidroelectrolíticos en el paciente quirúrgico de tipo hipertónico, o sea, hipernatrémica, donde se pierde mucho más agua que sodio, y lo cual es frecuentemente asociado a sudoración excesiva, a pacientes que desarrollan diabetes insípida y diuresis osmótica por manitol, o que el paciente sea diabético y se descompensa su enfermedad de base con una hiperglicemia, o pacientes que desarrollan diarrea. Estos pacientes se pierde un líquido hipotónico, es decir, mucha más agua que electrolito, originando la hipernatremia. También pueden ocurrir deshidrataciones hipotónicas, es decir, pérdida más excesiva de sodio que de agua en contexto de un paciente quirúrgico por pérdida inducida por diurético, o si el paciente tiene una insuficiencia suprarrenal, un Addison, o pacientes que tienen pérdidas importantes gastrointestinales. Se le puede ocasionar una deshidratación hipotónica por esta vía. Una de las causas de la persistencia del desequilibrio es porque el cirujano no se percata de la alteración, no solicita electrolitos séricos, entonces una hidratación hipernatrémica se mantiene porque le coloca soluciones salinas, la llamada solución fisiológica, que no es fisiológica porque la osmolaridad es 308, una solución hipernatrémica, y plasma fresco para sustituir al albúmina, lo cual es un error. O la hidratación hiponatrémica no evalúa la condición del sodio y le mantiene soluciones hipotónicas como solución glucosada al 5, es una solución sin sodio. Otra causa es la secreción inadecuada de hormona antidiurética en el paciente por dolor, y eso genera una hiponatremia sostenida en el tiempo. Solo con restringirle los líquidos ese paciente corrige la anatremia. Es por ello que el cirujano tiene que estar pendiente de los exámenes de laboratorio, cómo está el hematocrito, si está hemoconcentrado, dividir el hematocrito entre la hemoglobina. Si está mayor de 3.5 es un criterio de hemoconcentración del paciente. Ver si está una hiperglicemia, si el paciente tiene el sodio, el potasio, el cloro, hacerle bicarbonato y una determinación de azoado. La rayos X de tórax podemos evaluar si hay sobrecarga hídrica. Y una vez con estos exámenes calcular la osmolaridad, que es muy fácil, multiplicar el sodio por 2, la glucosa entre 18 y la urea o el BUN, la urea entre 6 y el BUN entre 2.8. Lo normal es que el paciente debe tener entre 285 y 295 miliosmoles. También debe hacer una evaluación de la volemia efectiva a través de una presión venosa central con un reto de líquido, o medir la colapsibilidad de la cava inferior
para estar claro del estatus de la volemia de ese paciente. El cirujano debe de establecer con enfermería la necesidad de medir el gasto urinario, el volumen urinario y la diúresis horaria de este paciente. Esos tres parámetros le permiten al cirujano evaluar la condición de la volemia efectiva y la función renal. Para ello tiene que saber que la persona tiene normalmente un gasto urinario de 30 a 50 mililitros por hora, es decir, 0,5 a 1,5 mililitros por kilo por hora. Si tiene menos de 0,5 mililitros por kilo por hora está oligúrico, y si tiene 12 cc por kilo por hora está poliúrico. Hay que corregirle la hidratación a estos pacientes. Una forma que no se presenten trastornos hidroelectrolíticos postquirúrgicos es que el cirujano esté pendiente de la terapia de mantenimiento o necesidades básicas del paciente. Toda persona necesita 35 miliqueventes por kilo por día de agua. Eso equivale a 1500 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal por día. Los electrolitos tienen que recibir todos los días 1 a 3 miliqueventes por kilo día de sodio o 1.5 miliqueventes por kilo día de potasio y de cloro. Además debe recibir nutrición con un efecto ahorrador de proteína, como es la glucosa, entre 100 a 150 gramos por día, para evitar la hipoglicemia o el catabolismo por neoglucogénesis al no recibir glucosa estos pacientes. Es necesario que el paciente sea monitorizado de las pérdidas anormales, es decir, si comienza a tener evacuaciones diarreica, si tiene pérdidas anormales a través del tracto gastrointestinal, es decir, si le tiene una sonda nasogástrica que está un gasto alto, va a tener que corregir eso. Si tiene drenes, hay que estar pendiente de la cantidad de agua que está drenando, considerar el volumen y concentración. Si está poliúrico el paciente, porque es un diabético que se descompensó, usted le puso manitol por cualquier indicación, tiene que estar pendiente de la diuresis osmótica que generan estas condiciones y que tienen que ser repuestos estos líquidos. Es necesario que se le haga por lo menos unos gases arteriales a un paciente que está postquirúrgico y que se sospecha tiene una alteración del equilibrio ácido-base. Es necesario además que el personal de enfermería esté pendiente de las constantes vitales, cómo está la tensión, cómo está el pulso, la respiración, la temperatura y, si es posible, la oximetría de ese paciente para saber si la condición del paciente viene mejorando o hay empeoramiento de su condición postoperatoria. La exploración física para saber si está hidratada a través de la humedad de la cavidad oral, la presencia de saliva fluida o espesa, lengua seca, indica que el paciente tiene una condición de deshidratación asociada. Una forma de evaluar el grado de deshidratación es ver si tiene signo del pliegue, es decir, si hay evidencia de que se ha perdido líquido en el intersticio subcutáneo. La evaluación de la ocultación pulmonar y ocultación cardíaca también nos permite evaluar la actividad cardiopulmonar, saber si esta paciente está teniendo una taquicardia, bradicardia o tiene signos de encharcamiento pulmonar por sobrehidratación. Recordar que el paciente quirúrgico puede tener pérdidas internas y externas. Las pérdidas internas son secuestro de líquido, puede tener una pancreatitis, una sepsis, una peritonitis, un hilio metabólico, tercer espacio por obstrucción intestinal, o pérdida sanguínea, está sangrando, falla de la hemostasia postquirúrgica, tiene una hemorragia digestiva o tiene una condición asociada que son fracturas de pelvis o de fémur que provocan pérdidas importantes de 1 a 3 litros de sangre, y pérdidas externas porque el paciente está febril, hiperventilando, aumenta las pérdidas insensibles, y la evaporación por pérdidas de la barrera, que está quemado, que tiene una exposición de la cavidad
eh, transoperatoria a través de un abdomen abierto con bolsa de Bogotá, y tiene siempre pérdidas a través del peritoneo. Es por ello que el personal médico y de enfermería tienen que estar pendientes de los datos clínicos de la deshidratación del paciente a través de la piel, la mucosa, la temperatura, la parte hemodinámica, la diuresis y si el paciente se queja de sed. Todo ello puede conllevar a que usted haga diagnóstico de deshidratación leve, moderada o severa si tiene más de 10% de pérdida del agua corporal. De manera que es importante que el paciente posquirúrgico sea evaluado durante la guardia para detectar estos signos. Una forma rápida de saber si un paciente está teniendo disminución de la perfusión es el llenado capilar. Un llenado capilar lento, más de 3 segundos, indica que está entrando en una fase de shock inicial. Igualmente, la presencia de cianosis indica compromiso de oxigenación tisular. En un paciente posquirúrgico está pendiente del residuo gástrico. Residuos gástricos importantes indican que el tránsito no está restituido y hay riesgo de que el paciente presente vómitos y broncoaspiración. La evaluación de la densidad urinaria es una forma a pie de cama, lo que llaman point of care, atención en el punto, en el sitio de atención directa al paciente, y le permite saber a usted si el nivel de hidratación está mejorando a través de la densidad urinaria. Mejoría de la densidad indica que está mejor la hidratación del paciente. Es importante que el cirujano conozca el rango de gasto normal que se tienen en las diferentes pérdidas, el origen de la pérdida, si es gástrico, si es fístula biliar, pancreática, duodenal, yeyunal o una ileostomía, y a nivel fecal o la diarrea. Tiene que saber la cantidad, estimarla y saber la composición electrolítica de estos líquidos, porque dependiendo de eso es que se sustituyen las diferentes soluciones. Recuérdense que la pérdida del apidado gástrico, ahí se pierde ácido, de manera que hay que tener sodio, cloro y potasio. Pero en las fístulas inferiores se pierde un líquido muy alcalino, de manera pues que deben de saber reponerle estas pérdidas y la cantidad que se pierde. Bien, revisaremos ahora brevemente las diferentes alteraciones hidroelectrolíticas que presenta un paciente posquirúrgico en relación al sodio, potasio, calcio, fosfato y magnesio. Estas son las alteraciones más frecuentes que tienen los pacientes posquirúrgicos: la hiponatremia y la hipernatremia, la hipocalemia y la hipercalemia, la hipocalcemia y la hipercalcemia, la hipofosfatemia. La hiperfosfatemia es raro, solo aparece en el contexto de una falla renal, y la hipomagnesemia es más frecuente que la hipermagnesemia, que aparece también en un paciente con falla renal. Recordemos que las alteraciones hidroelectrolíticas pueden ser de 3 tipos: de volumen, de concentración y de cambios de composición. Entonces, cuando estamos hablando de alteración de volumen, o es en déficit o en exceso, o sea, o está hipovolémico o está hipervolémico el paciente. O concentración se debe a la cantidad o alteración del rango normal del electrolito. Puede ser hiponatremia o hipernatremia, puede ser hipercalemia o hipocalemia, etc. Y los cambios de composición es los trastornos del equilibrio ácido-base, ya sea asociado a trastornos de potasio, magnesio y calcio. Una forma de estimar la volemia de un paciente es saber el peso del paciente, o de forma indirecta el sodio, o la relación entre la creatinina, el BUN y la creatinina. Si es mayor de 10, tiene la urea o el BUN mayor de 10, esa persona tiene una hipovolemia. Ahora, el déficit leve
significa que el paciente tiene menos del 3% de pérdida del agua corporal y manifiesta solo sed. En la moderada ha perdido cerca del 6% y se manifiesta por una sed intensa, pérdida de la turgencia y signo de sequedad de mucosa y ausencia de lágrima o sudor si está llorando o en una situación de calor no suda. Y la deshidratación severa, más de 10%, está taquicárdico, si se para se pone hipotenso y hay alteraciones de la conciencia. ¿Qué debemos hacer en este paciente deshidratado? Hay que restaurar la volemia efectiva intravascular. Si está chocado, tenemos que corregir más rápidamente para que no se produzca una falla prerrenal. Corrección del déficit de agua y de los electrolitos alterados a través del cálculo de osmolaridad, y si tiene ya alteración ácido-base, los gases arteriales nos orientarán la terapéutica. La terapia de reemplazo y de los líquidos y la terapia de mantenimiento. En la terapia de reemplazo debemos tener en cuenta las pérdidas. Si está perdiendo o tiene una sonda nasogástrica y está perdiendo líquido contenido gástrico, debemos reponer con dextrosa más de 100 milivalentes de sodio y 5 milivalentes de potasio por cada litro de rehidratación. Si es diarrea, debemos de usar soluciones polielectrolíticas que tengan bicarbonato. Y fístula pancreática, incluir bicarbonato específicamente en la fístula pancreática por el alto contenido de bicarbonato de secreción pancreática. Y si las pérdidas son insensibles, porque el paciente está transpirando, está hiperventilando, tiene fiebre, debemos incluir la solución dextrosa al 5% más 50 milivalentes por litro de sodio para que podamos reponer balanceadamente las pérdidas. La forma correcta de calcular el déficit hidroelectrolítico es a través de los electrolitos séricos. Es importante que los pacientes postquirúrgicos tengan unos electrolitos séricos. El déficit de sodio, cloro y bicarbonato se calcula según la siguiente fórmula: el valor normal menos el valor que tiene el paciente multiplicado por la distribución del electrolito o de la pérdida que está teniendo el paciente por el peso del paciente. Recordar que la distribución del sodio es 60% y cloro 20% y bicarbonato 50%, de manera que usted calcula la diferencia del valor normal y el valor actual del paciente, lo multiplica por la distribución y por el peso del paciente, y ese le da el déficit del electrolito correspondiente. El protocolo que usamos en cuidados intensivos puede ser aplicado en cualquier paciente quirúrgico, médico, y consiste en el plan de 4 pasos o metas de restitución. La primera, expansión salina. Si el paciente está inestable, hemodinámicamente hipotenso, taquicárdico o ligúrico, la expansión se hace 20 a 30 mililitros por kilo a chorro en minuto. Para corrección del déficit, la mitad del cálculo se pasa en 4 horas. ¿Cómo se hace el cálculo del déficit? El porcentaje de deshidratación que ha diagnosticado el médico por el peso en kilo del paciente por 10. Eso se le pasa, la mitad de eso se le pasa en 4 horas. La terapia de fluidos de mantenimiento, recuérdense que toda persona necesita 30 milivalentes por kilo de agua, y el resto de la mitad de la corrección del déficit, es decir, en 20 horas le pasamos ese cálculo y empezamos también a reemplazar las pérdidas. Si el paciente vomita o tiene diarrea ese día, se le corrige esa pérdida para que no nos haga un balance negativo al otro día. Es importante que todo médico conozca la calidad de electrolito de cada una de las soluciones. Recuérdense que las soluciones glucosadas al 5, al 10, al 20, al 30, al 50 y al 70 no tienen electrolitos, solo aportan glucosa. No pueden ser usadas en pacientes con hipernatremia porque le van a provocar una alteración hidroelectrolítica peor al paciente. La solución fisiológica tiene 154 milivalentes de sodio, una solución ligeramente hipertónica. El sobreuso de ella va a producir acidosis hiperclorémica. La solución salina al 3% es altamente hipertónica, tiene 513 milivalentes de sodio. Se usa para
terapia hipertónica en edema cerebral, pero hay que tener cuidado. La solución salina al 0,45 es altamente hipotónica, tiene 154 de milimoles por litro, lo cual provocará edema cerebral si usted solo administra soluciones salinas 0,45. La solución Ringer es una solución bastante balanceada, tiene sodio de 147, pero tiene mucho cloro, produce hipercloremia. Pero tiene potasio, 4 milivalentes, tiene calcio y es una solución bastante acorde para los problemas electrolíticos de algunos pacientes. La solución Harman o Ringer lactato es una solución muy balanceada, tiene sodio, cloro bastante bien, potasio 5, calcio y lactato. El lactato, aunque es un derivado ácido en el hígado, se transforma en bicarbonato, de manera que la deuda de bicarbonato se corrige con el Ringer lactato o solución de Harman. Recuerden que una terapia de déficit es para pacientes chocados, debe usarse cristaloides o coloides para restituir la presión sistólica mayor de 90 y la diúresis más de 30 mililitros hora. Una vez resuelto el shock, debe de corregirse el déficit de agua, sodio y potasio y realizarlo en las primeras 24 horas. Una solución para reponer las pérdidas patológicas gastrointestinales es recomendable la solución Ringer lactato o solución de Harman por ser balanceada. En las pérdidas insensibles, el paciente con febril que tiene taquipnea debe reponerse 0,5 mililitros por kilo por hora más un 10% por cada del cálculo por cada grado centígrado de temperatura por arriba de 38. Es una forma rápida para reponer las pérdidas por pérdidas insensibles. Recuérdense que el sodio es el primer catión que mantiene la osmolaridad en el líquido extracelular, de manera que cualquier alteración en más o en menos va a provocar una alteración osmolar. Sin embargo, la más frecuente de la deshidratación es la isotónica en más del 85%, la hipertónica en 10% y la hipotónica en un 5%. Y en base a esa incidencia usted tiene que estar pendiente de hacer las correcciones respectivas del sodio. Las alteraciones clínicas del sodio generalmente son neurológicas, desorientación, irritabilidad, si es muy severa va a tener convulsiones, letargia y que coma, náusea y vómito, y en caso de ser muy baja el nivel de sodio puede haber parada respiratoria. En las alteraciones del sodio, recuérdese que una deshidratación puede llevar un estatus de, puede tener una eubolemia, como es el caso de la polidipsia psicógena. El paciente toma agua en demasía, o el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, o el hipotiroidismo, o la administración inadecuada de agua. La hipovolémica generalmente uso de diurético, déficit de aldosterona, disfunción tubular renal, se pierde sodio y vómitos, diarrea y tercer espacio. Y la hipervolémica generalmente son falla cardíaca, cirrosis y síndrome nefrótico. Son las causas de la alteración del sodio con hipervolemia. El trastorno del sodio en su condición de hiponatremia es de difícil interpretación. Tiene que tener usted evaluado el agua corporal total, es decir, el paciente o está hipovolémico, deshidratado, o está normovolémico o está hipervolémico. Dependiendo de esas tres condiciones, usted le solicita un sodio urinario, y si está mayor de 20, se debe de hipovolemia con sodio urinario mayor de 20, es que está perdiendo sodio por el riñón, es decir, tiene un exceso de diurético o tiene una déficit de mineralocorticoide, tiene un Addison, o el paciente tiene una nefritis perdedora de sal, o el paciente tiene una bicarbonaturia por una acidosis tubular proximal, o tiene una alcalosis metabólica que se está compensando con la pérdida de bicarbonato, o tiene una diuresis osmótica ya sea por glucosa o urea. Si el sodio urinario es menor de 10, entonces la pérdida del volumen y
del sodio es a través de vómito, diarrea, tercer espacio, quemadura o golpes de calor por una sudoración excesiva. Ahora, si el paciente está normovolémico, pero el sodio urinario es mayor de 20, generalmente es déficit de glucocorticoides o que tiene un paciente que tiene hipotiroidismo o que tiene drogas que producen la pérdida de sodio, ya sea por intoxicación de agua, síndrome inapropiado de hormona, secreción inapropiada de hormona antidiurética. Si el individuo está hipervolémico y tiene un sodio urinario mayor de 20, significa que tiene un daño renal agudo. Y si el individuo tiene un sodio urinario menor de 10 y está hipervolémico, es que tiene un síndrome nefrótico o tiene una insuficiencia cardíaca con una cirrosis hepática. De manera que esto permitirá la evaluación correcta de la hiponatremia. La forma correcta de corregir una hiponatremia es calculando el déficit de sodio por la siguiente fórmula: sodio normal, que es 140, menos sodio actual, daría el déficit de sodio multiplicado por el agua corporal total, que en los hombres es 0,6 y en las mujeres 0,5. Eso te da el déficit de sodio. La importante en la hiponatremia es que no reponga el sodio calculado a una velocidad mayor de 1 a 2 miligramos hora por litro, porque vas a producir una mieloninitis pontina, que es causa de muerte en estos pacientes, porque se produce una gran desmielinización en el puente de Barolio que paraliza al paciente cuadripléjico y afecta la respiración, y si no se intuba, este paciente se muere. De manera pues que debe de tener cuidado la reposición de sodio, sobre todo cuando las hiponatremias son menores de 130. En relación a la hipernatremia mayor de 145 miligramos por litro, se indica depresión intracelular del volumen por pérdida de agua libre. La clínica es igual, neurológica, letargia, convulsión, coma y debilidad. Si hay poliuria, pensar en diabetes insípida o aportes excesivos de sal o agua. Las causas de hipernatremia generalmente son diarrea, vómito, sudoración, diuresis o diabetes insípida, reducción de la ingesta. El paciente está encamado, sobre todo en los ancianos, no tienen el mecanismo de la sed, no tienen acceso al agua y se produce la deshidratación hipernatremia. Excesiva ingesta de sodio, pacientes que consumen altos niveles de sodio, 15-20 gramos al día, o que han recibido bicarbonato de sodio o solución salina hipertónica. Para corrección de estos trastornos debe de corregirse con líquidos isotónicos y luego por vía oral puede ser agua libre. Si el sodio es menor de 165, se puede usar solución glucosada con solución fisiológica para disminuir el sodio entre 1 miligramo por litro por hora. Si es severa, debe disminuirse a 0,5 miligramos por hora, porque también se produce mielinitis pontina. La fórmula es calcular el agua libre, 0,6 por el peso, por 1 menos el sodio, el normal, que es 140, mientras el sodio dividido entre el sodio del paciente. En relación al potasio, recuérdense que el catión principal dentro del líquido intracelular tiene una concentración de 150 miligramos por litro, pero en sangre es de 3.5 a 5.5 miligramos por litro. Es un factor principal en la conducción del impulso nervioso en el corazón. El riñón es el que regula sus niveles en sangre y el exceso es excretado por los túbulos distales, y también el colon participa en el manejo del 15% del potasio. De manera que en diarreas profusas usted va a tener una hipopotasemia importante. Es responsable entonces del potencial de reposo en membrana de la célula, responsable directo de la osmolalidad y el volumen celular junto con el sodio. Desempeña un papel importante en la transmisión del impulso nervioso y respuesta contráctil del músculo, y en la gluconeogénesis y en la anabolia proteica. De manera que es un electrolito importante. La causa de hipopotasemia en un paciente generalmente es la pérdida renal, ya sea por diuresis, por alcalosis metabólica, que se compensa con la pérdida del potasio, alteración tubular renal, cetoacidosis diabética, medicamentos como diuréticos y
y algunos aminoglicósidos, anfotericina B, producen tubulopatía, perdedora de potasio. La hipomagnesemia, el hiperaldosteronismo o síndrome de Cohn y el Cushing son causas de hipopotasemias importantes. Las pérdidas extrarrenales son por pérdida de diarrea, sudoración y aspiración nasogástrica, la fuga transcelular en caso de alcalosis o pacientes que está hiperventilando, el uso de insulina y agonistas beta 2 adrenérgicos en el tratamiento del asma, y se ingesta disminuida por pacientes malnutridos con alcoholismo. La clínica de la hipopotasemia generalmente compromete los signos vitales a nivel cardiovascular y neuromuscular, produce alteraciones del ritmo cardíaco, insuficiencia de contractilidad, y en neuromuscular produce un síndrome de debilidad muscular tipo Guillain-Barré. La arritmia produce arritmias ventriculares y supraventriculares, alteración de conducción, bradicardia sinusal, y aparece en el electro la onda U, el QT largo y trastornos de la repolarización de la onda T. Una gran debilidad muscular, parálisis y parestesia, y a nivel abdominal, ilio, dolor abdominal y náusea y vómito que agrava la hipo. Ante la sospecha de una hipocalemia debemos hacer un electrocardiograma. En la medida que desciende el nivel normal del potasio, menos de 3, aparece la onda T plana y depresión del ST, y aparece la onda U en B1, B2 y B3. Si la hipopotasemia es menor de 2.5, la onda U se hace prominente, se invierte la onda T, el PR va a alterarse y el QT se prolonga y empieza a producirse un alargamiento del QRS. En el tratamiento de la hipocalemia debemos corregir la causa que está originando la pérdida inusual de potasio. El uso de bolos solo tiene que ser bajo monitorización electrocardiográfica. Se pueden infundir 20 miliequivalentes a 40 por hora con solución salina. No debe usarse solución glucosada porque la glucosa penetra la célula, al espacio intracelular, y se arrastra más potasio. De manera que en hipocalemia no se usa soluciones glucosadas. El monitoreo del electro es importante mientras esté la terapia de sustitución de potasio, y la pérdida crónica debe ser mantenida. El requerimiento diario, en vez de 1 a 1.5, debe ser de 3 a 5 miligramos por kilo por día vía oral. En la hipocalemia refractaria tenemos que corregir necesariamente el magnesio, que siempre acompaña la hipocalemia. Por lo tanto, si usted no corrige el magnesio junto con el potasio, nunca el potasio entra a la célula, donde es el catión fundamental, y persistirá la hipocalemia. En relación a la hipercalemia, es decir, el aumento del nivel de potasio sérico mayor de 5.5 miligramos por litro, generalmente en el contexto del paciente crítico o en el paciente quirúrgico, está relacionado con una disfunción renal, es decir, una lesión renal aguda que altera la capacidad del riñón para excretar el potasio. También existe la pseudohipercalemia por leucocitosis importante mayor de 100.000 leucocitos, o sea, una leucemia, o trombocitosis mayor de 600.000. Esto causa un inusitado aumento del potasio a nivel sérico. Otra de las causas es, al tomar la muestra, si usted deja el torniquete y se hemolistan glóbulos rojos, el nivel de potasio aún se incrementa en la cuantificación sérica. En relación a las causas de la hipercalemia, la principal es la disfunción renal, la falla renal aguda. También la acidosis metabólica o acidosis respiratoria van a desplazar el hidrogenión hacia adentro y va a salir potasio como compensador de la homeostasis de la situación ácido-base. El hiporaldosteronismo, la enfermedad de Addison, se caracteriza por la falta de aldosterona, por lo tanto va a haber una hipercalemia. Medicamentos como diuréticos ahorradores de potasio o los inhibidores de la ECA causan hipercalemia por su mecanismo de acción. La muerte celular es otra causa de
de aumentos inusitados de potasio sérico, como es la rhabdomiólisis, la destrucción muscular, la lisis tumoral cuando se está tratando quimioterapia a tumores con alto recuento celular, quemados por la gran destrucción de orinado por la lesión térmica, y la hemólisis, cualquier tipo de hemólisis va a aumentar los niveles séricos de potasio. Clínicamente la hipercalemia se muestra por hallazgos electrofisiológicos como la caída del potencial de reposo de la membrana, retrasando la despolarización, acelerando la repolarización y lentificando la conducción a través del corazón. Valores mayores de 5.5 miliequivalentes por litro no siempre implica aumento del potasio corporal. Recuérdese la pseudohipercalemia. La mayoría de las hipercalemias son secundarias a insuficiencia renal o lesión renal aguda. Ante la hipercalemia y las manifestaciones de riesgo de vida cardiovasculares debemos actuar rápidamente. ¿Cómo sabemos el nivel de potasio elevado? A través del electrocardiograma podemos estimar la cantidad de potasio sérico. En el paciente que tiene más de 6 miliequivalentes, la onda T del electro es puntiaguda y angosta. Es la onda en tienda de campaña. En la medida que avanza la hipercalemia de 6 a 6.5, el PR se va alargando y el QT prolongando. De 6.5 a 7 se aplana la P y se deprime el ST. Y después de 7.5 miliequivalentes por litro, la P desaparece, de ensanchamiento del QRS, y aparecen arritmias ventriculares complejas y bloqueo cardíaco más paro cardíaco. De manera pues que hay que estar pendiente de los cambios del electro como consecuencia de la hipercalemia. El tratamiento de la hipercalemia requiere un manejo rápido de esta verdadera emergencia, porque está en peligro la vida del paciente. Lo clave es proteger al miocardio del efecto tóxico del potasio de la hipercalemia. Para ello antagonizamos con el gluconato de calcio la hipercalemia. Intercambiamos el potasio extracelular hacia el intracelular, removemos en lo posible el potasio corporal y monitorizamos el nivel de potasio para evitar rebote, y prevenimos la recurrencia suspendiendo cualquier medicamento que produzca o aumente la retención de potasio. El primer tratamiento que debemos usar en una hipercalemia es antagonizar el efecto del potasio sobre el cardiomiocito, usar gluconato de calcio y inactivar los canales de sodio. El tratamiento y profilaxis de las arritmias potencialmente fatales, y evitar el paro cardiorrespiratorio o anormalidades del electro que indican inminente paro, que es QRS ancho con patrón sinusoidal. Eso ocurre en hipercalemias mayor de 6.5. Usamos aquí en Venezuela el gluconato de calcio 10 cc en 2 a 3 minutos endovenoso. Tener precaución porque en toxicidad por digoxina aumenta dicha toxicidad, y los efectos adversos produce bradicardia en el momento que se usa el bolo de calcio, y necrosis si está la venoclisis está mala, se produce necrosis del sitio de la inyección. Otros medicamentos que pueden coadyuvar a hacer toxicidad es el sulfato de magnesio y el sodio hipertónico. Una de las medidas transitorias para bajar el nivel de potasio rápidamente es el uso de insulina con glucosa. A la insulina promover el ingreso de la glucosa a la célula, ella lleva consigo el ingreso de potasio al medio intracelular por la bomba de sodio-potasio ATPasa. Y el efecto hipocalemiante está atenuado cuando el paciente tiene acidosis por insuficiencia renal. La eficacia de la caída de potasio es por el uso de la insulina con glucosa, es que cae el potasio de 0,65 a 1 miliequivalente en una hora. Y la precaución debe de usarse con insulina con glucosa para evitar la hipoglicemia. Sin embargo, si el paciente es diabético y tiene glicemias altas, no tiene que ponerle glucosa a
infusión, solo insulina. Los efectos adversos es si usted no cuida la glicemia, puede producir una hipoglicemia en estos pacientes. También podemos usar bicarbonato para hacer el desplazamiento del potasio desde el espacio intravascular a la intracelular. Cuando nosotros usamos bicarbonato de sodio, alcalinizamos el espacio intravascular, eso provoca que el potasio entre a la célula al intercambiarse con hidrogenión que viene de la intracelular. De manera pues que este mecanismo de usar bicarbonato hace que usted pueda desplazar casi 40-50 miliequivalentes en cada 5 a 10 minutos, o sea, una buena medida para bajar el potasio. No disminuye el potasio en ausencia de acidosis, y la eficacia cuando se combina con insulina más glucosa permite bajar casi 1 miliequivalente de potasio en 30 minutos. La precaución es que debe evitar dar calcio porque se precipita fosfato cálcico y provoca una lesión a nivel vascular. Los efectos adversos de usar bicarbonato es la hipernatremia y puede producir hipocalcemia por alcalemia de la sangre inducida por bicarbonato. Otra medida útil en hipercalemia es el salbutamol, un agonista B2 de acción corta, adrenergico, estimula la alinato ciclasa, y lo cual aumenta el ingreso de potasio de la bomba sodio-potasio ATPasa. Puede ser intravenoso o aquí nosotros usamos vía inhalado, 10 a 20 miligramos salbutamol, y esto desplaza el potasio 1.4 miliequivalente por cada nebulización, de manera que podemos nebulizar varias tandas y eso va a permitir bajar rápidamente el potasio del sérico. 40% de la falla renal crónica de etapa 5 no responde, de manera pues que es una medida parcial, y tiene que tener cuidado porque es un beta 2, produce taquicardia y es arritmizante, produce arritmia, temblor, angustia, de manera pues que hay que tener cuidado con el sobreuso del salbutamol. Estas medidas anteriores no remueven potasio, solo lo desplazan dentro del intersticio intravascular hacia intracelular. Medidas que sí remueven potasio es la diálisis. Es el método más inmediato y confiable para extraer potasio. Remueve unos 25-40 miliequivalentes por hora de diálisis, y la hemodiálisis es más efectiva que la diálisis peritoneal. La caída del potasio por diálisis es 1 miliequivalente en los primeros 60 minutos y después 1 miliequivalente por cada hora siguiente. La eficacia depende entonces del porcentaje de potasio de la solución de diálisis y el flujo que está siendo mantenido en el hemofiltro del riñón artificial. Y si recibe bicarbonato en el dializado, el efecto es más ostensible. Otra medida para remover el potasio corporal consiste en las resinas de intercambio iónico, que es el callaxelate. Es usado como intercambiador de calcio y sodio por potasio en el lumen intestinal, en el colon. La eficacia, hay una caída del potasio en las primeras 4 horas, y la precaución es que actúa en forma lenta y debe dar laxante como el sorbitol o la lactulosa para que sea mucho más efectivo. Los efectos adversos es la constipación y puede haber necrosis intestinal por el uso de estas resinas. Otra medida útil para remover potasio corporal es usar diuréticos de asa como furosemide o bumetanida, Bumelec, ya que aumenta la excreción fraccionada de potasio. Sin embargo, como generalmente la hipercalemia está asociada a lesión renal aguda, muchas veces no hay respuesta a diurético. Si responde, es una forma rápida de bajar el potasio. Continuando con las alteraciones hidroelectrolíticas en pacientes quirúrgicos,
Recordemos que se puede presentar hipocalcemia en estos pacientes. Los valores normales de 8.5 a 10.5 miliequivalentes por litro, y el 99% del calcio corporal está fijo en los huesos, solo 1% se localiza en los líquidos corporales. Existen tres formas del calcio circulante, que es ionizado el 50%, libre no ionizado un 15%, y el resto está unido, 40-45% está unido a las globulinas y la albúmina. Solo posee importancia fisiológica en la fracción ionizada. Su regulación depende de paratormona, vitamina D y calcitonina. Participa en la coagulación de la sangre, la transmisión de los impulsos nerviosos, mantenimiento de la permeabilidad normal de las membranas, metabolismo del hueso y contracción muscular. O sea, el calcio es un catión importante para la homeostasia del organismo y hay que tenerlo en cuenta. Las causas de hipocalcemia generalmente están presentes en los grandes quemados, en la pancreatitis aguda por saponificación de las enzimas y de la grasa por efecto de las enzimas pancreáticas, malabsorción intestinal, enfermedad renal crónica avanzada cuando no se activa la vitamina D a nivel de la corteza renal, hipomagnesemia, transfusiones masivas por la quelación que hace el anticoagulante de la sangre, y el hipoparatiroidismo. Recordemos que el calcio entonces es un catión importante para varias funciones vitales en nuestro organismo. La hipocalcemia menor de 8.5 miligramos por decilitro provocará entonces alteraciones a nivel de la contracción muscular, de la transmisión del impulso, coagulación, secreción hormonal, división, motilidad celular, cicatrización de heridas. Es importante entonces que controlemos este catión. Se debe determinar el calcio iónico con el calcio total, valorar la albúmina. 1 gramo de albúmina que maneja aproximadamente 0,8 miligramos de calcio. Es decir, la hipoalbuminemia va a determinar una caída del calcio ionizado unido a albúmina. El tratamiento de la hipocalcemia va a depender de la clínica que tenga el paciente. Si está teniendo signos de irritabilidad neuromuscular como síndrome de Chebyshev o Trousseau, carpopedal de Trousseau, tenemos que darle calcio intravenoso. Debemos corregir las otras alteraciones hidroelectrolíticas que acompañan la hipocalcemia, y si vamos a aportar calcio en la hipocalcemia leve, no debe corregirse en este calcio por vía intravenosa en sepsis o isquemia, porque hay probabilidad de lesión tisular. Si el aporte solo de calcio fracasa, debemos asociar magnesio y vitamina D para corregir la hipocalcemia. La clínica de la hipocalcemia se manifiesta en varios aparatos y sistemas. A nivel cardiovascular produce hipotensión arterial, bradicardia, arritmia, insuficiencia cardíaca y paro cardíaco. Insensibilidad a la digital, prolongación de los intervalos QT. Neuromuscular produce una debilidad, puede producir inicialmente espasmo muscular, laringoespasmo, hiperreflexia, convulsiones, tetania y parestesia. Dependiendo del nivel de calcio se van a ir presentando los síntomas de la deficiencia. Por otro lado, la hipercalcemia, es decir, el aumento del calcio mayor de 11 miligramos por decilitro debido a liberación ósea. La clínica generalmente está centrada en los aspectos cardiovasculares y neuromusculares. Puede haber hipertensión, isquemia coronaria, arritmia, bradicardia, alteración de confusión, toxicidad digitálica, deshidratación, hipotensión y debilidad. El paciente puede entrar en coma con manifestaciones gastrointestinales, pancreatitis, la úlcera y cálculos renales y fracaso renal dentro del contexto clínico de estos pacientes con hipercalcemia. Para el tratamiento de la hipercalcemia debemos entonces controlar la enfermedad de base que está originando el aumento de calcio, hidratar a estos pacientes. Estos pacientes generalmente tienen depresión de volumen. Debemos expansión salina con solución fisiológica 30 cc por kilo. Reducir los niveles de calcio lo podemos hacer por la solución salina, rehidratando, reducción de la reabsorción tubular, diuréticos de asa, en este caso furosemide o betadina. Si no logra controlarse, hay que dializar, y en algunos pacientes que tienen hipercalcemia maligna
por tumor, podríamos usar calcitonina, mitramicina o difosfonato, parenterales, pamidronato, etc. En pacientes quirúrgicos también se puede presentar hipofosfatemia, niveles de fósforo menor de 2.5 miligramos por decilitro. Es necesario el fósforo para todo el metabolismo intermediario energético celular. Las causas generalmente se deben a fuga transcelular, pérdidas renales, gastrointestinales o ingesta inadecuada de fosfato. Generalmente pacientes alcohólicos, desnutridos, con diarrea, tienen esta hipofosfatemia. Las causas de hipofosfatemia generalmente se deben a 4 causas: pérdida renal, pérdida gastrointestinal, ingesta disminuida y fuga transcelular. La pérdida renal generalmente se debe a un hiperparatiroidismo o diurético o hipocalemia o hipomagnesemia o el uso de esteroides, o la ingesta disminuida porque el paciente tiene una malnutrición o solo recibe nutrición parenteral total. En la pérdida gastrointestinal generalmente se debe a diarrea, síndrome de mala absorción o el paciente está recibiendo antiácidos. Y en fuga transcelular es una alcalosis aguda o aporte demasiado de hidratos de carbono, o el paciente está recibiendo insulina o epinefrina que desplazan el fosfato. La clínica de la hipofosfatemia generalmente está dirigida hacia el aparato neuromuscular y el sistema nervioso, produciendo debilidad muscular, insuficiencia respiratoria hipodinámica, rhabdomiólisis, parestesia, letargia, desorientación, obnubilación y coma. Convulsiones también pueden aparecer por hipofosfatemia. Las alteraciones de la función tubular a nivel renal produce alteraciones asociadas a la hipofosfatemia y impide la síntesis de proteína y puede producir hemólisis y alteraciones plaquetarias y de la hemoglobina. El tratamiento de la hipomagnesemia menor de 1,8 miligramos por decilitro es importante porque el magnesio es necesario para transportar la energía y la estabilidad eléctrica. La clínica está sobreimpuesta a la hipocalemia y a la hipocalcemia, aparecen juntas. Cardiovascularmente aparece un QT largo, arritmia, puede aparecer vasoespasmo y quema miocárdica. Y en la parte neuromuscular, debilidad, temblor, convulsiones, tetania y coma. Las alteraciones hidroelectrolíticas asociadas a la hipomagnesemia es la hipocalcemia y la hipocalemia. Las causas de hipomagnesemia, igual que el fosfato, es la pérdida renal, la pérdida gastrointestinal, la ingesta disminuida y la fuga transcelular. Las mismas causas pueden ocasionar estas alteraciones a nivel de electrolitos como magnesio, fosfato, de manera pues que hay que descartar la coincidencia de estos trastornos hidroelectrolitos. Finalmente, un ejemplo de corrección hidroelectrolítica en un paciente quirúrgico: una enfermería de 60 kilos con una colecistectomía electiva, no tiene sonda nasogástrica, no tiene tubo de Kerr en T. La paciente requiere una agua total en 24 horas de 35 mililitros por kilo por 60, son 2100 mililitros. Ahora, el sodio, si lo calculamos a 1 miliequivalente por kilo, van a ser 60 miliequivalentes, el potasio 60 miliequivalentes y el cloro 90 miliequivalentes. El bicarbonato, dependiendo de la alteración hidroelectrolítica, se calcula 0,5 miliequivalentes por kilo, van a ser 30 miliequivalentes. De manera que el médico debe establecer este plan de hidratación, hacer la combinación de soluciones que permitan alcanzar este nivel de soporte desde el punto de vista de agua y electrolitos. Eso tiene que hacerlo el médico y revisar al siguiente día los electrolitos a ver si el paciente está correctamente hidratado.